Solo danos un segundo, Tulio. Listo, Mariana, para que arranquemos la transmisión en Facebook y tú nos avisas en cuanto ya estamos. Gabriel, buenos días. Buenos días. Adelante. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este B-Lab, Nuevas Tecnologías y Materiales de Construcción para Vivienda Social. En nombre de la Unión Interamericana para la Vivienda, Juniapravi, en nombre de Hábitat para la Humanidad, que ahorita le voy a dar la palabra a Mónica Ramírez, decirles que en el marco de la plataforma UHPH, la plataforma de prácticas del hábitat urbano y la vivienda, y junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, hemos organizado este B-Lab, que tiene como objetivo reflexionar y conversar, pero sobre todo evidenciar y visibilizar cuáles son los nuevos sistemas constructivos, cuáles son los nuevos materiales que permitan eficientar el proceso de edificación de vivienda, pero también cuáles son los procesos integrales que suman los sistemas constructivos, los materiales, la participación de los agentes de la cadena de valor, los proveedores de la industria de la construcción, las empresas que se dedican a la construcción, pero lo más importante de todos, las comunidades, las personas y las familias que tengan la capacidad no solamente de asimilar culturalmente, sino de disfrutar los beneficios de estos sistemas y materiales constructivos que tengan un proceso de innovación. En este orden de ideas, decirles que este es un B-Lab que realizamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales, un esquema de cooperación técnica que hemos venido trabajando con muchos ministerios de vivienda. Y antes de darle la palabra al representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, me gustaría también compartirle a Mónica Ramírez. Mónica Ramírez es la directora de Alianzas Estratégicas de Hábitat para la Humanidad, para que también nos ayude a introducir cuáles son las características y alcances de este B-Lab. Mónica, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Tulio. Es un gusto para nosotros colaborar como Hábitat para la Humanidad en este B-Lab y especialmente pues en relación y por la expectativa del Ministerio de Vivienda de Chile. Contarles que Hábitat para la Humanidad, como organización dedicada a promover soluciones de vivienda para las personas de menores ingresos, tenemos una serie de estrategias y líneas de acción que justamente están buscando innovar y conseguir nuevas propuestas de materiales y de construcción que tengan dos características, que estén al alcance de las familias y que por supuesto contribuyan a la sostenibilidad. En este caso, parte de los invitados que tendremos hoy en el B-Lab tienen que ver con estas iniciativas de Hábitat para la Humanidad, en donde con un enfoque sistémico tratamos de identificar esas barreras, esas brechas que tienen los sistemas de vivienda social para innovar y proponer soluciones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esas innovaciones y de cómo se aborda ese enfoque sistémico y por supuesto también algunos estudios que hemos conocido y hemos invitado como el que nos va a presentar sobre CEPAL, sobre análisis comparativo de tecnologías. Muy complacida de estar aquí y de poder contribuir y participar en esta conversación tan importante, no solamente para Chile, sino para toda la región. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias, Mónica. Pues decirles, además de la bienvenida, que cuando estuvimos preparando este B-Lab, creo que nos planteamos tres dilemas fundamentales o tres paradigmas fundamentales. La primera es los materiales y los sistemas constructivos tradicionales versus los nuevos materiales que están incorporando las tecnologías que permiten no solamente eficientar en términos de costo y tiempo los procesos de construcción, sino también que permitan otorgar sostenibilidad en términos de reducir la huella de carbono en todo el proceso de edificación de las viviendas. Ese sería como el primer paradigma. Un segundo paradigma tiene que ver con la industrialización que hoy están viviendo los procesos, los sistemas, la información, versus los esquemas tradicionales y artesanales que todos estamos acostumbrados a identificar en la edificación de las viviendas, sobre todo en las viviendas de interés social, a pesar de que hemos visto en muchos casos de la región de América Latina que hay procesos ya de industrialización de escala del planteamiento de vivienda de carácter social, pero que desafortunadamente no necesariamente está incorporando los elementos de diseño de conexión con la ciudad o de diseño urbano
que permitan entonces eficientar a lo largo de la vida de ese parque habitacional el uso más eficaz de los recursos, tanto naturales como de los recursos humanos. Y un tercer paradigma que también me parece muy relevante, tiene que ver con todo este vorágine que hemos vivido producto y que se ha acelerado producto de la pandemia COVID-19, que tiene que ver con la digitalización y automatización de procesos, de sistemas y de información, y que eso permite entonces tomar decisiones más inteligentes, que permita entonces evidenciar y a partir de esa evidencia poder atraer recursos de financiamiento que permitan multiplicar las intervenciones en asentamientos humanos, versus los esquemas tradicionales también, en donde el uso de la información sigue circunscribiéndose a una bitácora de obra, sigue circunscribiéndose únicamente a las áreas de edificación y no necesariamente a las áreas que integren este proceso que permita detonar, insisto, mayores acercamientos a nuevas fuentes de financiamiento. En ese orden de ideas, creo que es muy importante la participación y ahí te doy la bienvenida a Erwin Navarrete, perdóname. Erwin Navarrete es el jefe de la Unidad Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Él nos va a platicar de cuál es la visión que tiene el Ministerio de Vivienda, sobre todo en cómo ellos están pensando en la innovación, tanto en instrumentos normativos, regulatorios, en vehículos y estrategias financieras que permitan hacer realidad la aplicación de sistemas innovadores de construcción y edificación de vivienda. Muchas gracias, Erwin Navarrete, por unirte y por coorganizar, junto con Paula Mújica, también a la cual le doy la bienvenida, este VILAB. Adelante, Erwin. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Me estaba acordando, Mónica, nosotros nos vimos en Costa Rica. En Costa Rica, cuando estuve viendo temas de... Es Perfecto. cierto. Un gusto saludarte y agradecido también por la instancia a todos de poder compartir nuestra experiencia como Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desde Chile hemos venido trabajando en una agenda en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a cambio climático, por sobre todo, en cuanto a industrialización, a lo menos una década, ¿ya? Y eso es lo que les quiero comentar un poco. Insisto, agradecer la invitación y ver cómo nos podemos apoyar entre todos. Yo creo que esto no es un tema de Chile o de Perú o de Costa Rica o de México, es un tema de todos. Y todos tenemos que sernos responsables con respecto a distintos temas que estamos haciendo como nivel de construcción. Aparte, obviamente, de llevar buenas noticias a las familias que lo están pasando mal y que ahora con la pandemia se ha acrecentado, por sobre todo tenemos que aunar esfuerzos para compartir mayor experiencia y esperar que estas plataformas nos puedan ayudar en eso. Tenía preparada una pequeña presentación, de verdad que es pequeña, son 4 láminas y quisiera compartirla. Compartir. ¿Se ve? Ya se ve perfectamente, Erwin. Sí, perfecto. Ahí está. Varias cosas fundamentales. Nosotros como ministerio, como le dije anteriormente, hemos estado trabajando en distintos materias en cuanto a innovación, básicamente también en temas de productividad, que eso es lo que nos une, no solamente en temas de sustentabilidad, en temas de industrialización, sino que la productividad es también lo que nos une y el hilo conductor. Y antes de todo quisiera partir primero diciendo que la división que llevo adelante, la división que dirijo, la división técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es la encargada de generar los estándares de la política pública o los estándares de construcción, básicamente la construcción a nivel nacional, ¿ya? O sea, cualquier norma, cualquier elemento constructivo, cualquier tema de innovación tiene que obviamente estar certificado por parte de la ITEC, que es la unidad que llevo, pero por sobre todo lo que hacemos es fomentar la innovación, pero por sobre todo es generar los estándares de la construcción a nivel nacional. Eso claramente no lo podemos hacer solos. Nuestra premisa siempre ha sido hacerlo entre lo público, lo privado y la academia, ¿ya? Nuestro trabajo y nuestra mesa siempre tiene estos actores involucrados sentados en la misma mesa. No podemos hacer solo y en ese sentido como ministerio hemos sido siempre bien recibidos por los distintos actores porque la conversación que hoy en día nos falta mucho en distintos ámbitos, lo llevamos a cabo con los distintos actores, tanto público, privado o la academia. Eso es fundamental. Cada cosa que nosotros sacamos, cada reglamento que nosotros colocamos en práctica, cada estándar que nosotros realizamos, cada norma que realizamos, lo hacemos entre lo público, privado y la academia. Y así hay un consenso a nivel nacional de lo que podemos llevar adelante.
¿Qué es qué es lo que hacemos nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Especialmente de esta división, no las otras divisiones por parte del Ministerio. Básicamente son 9 ejes fundamentales. Primero, llevamos adelante la agenda de construcción sustentable a nivel nacional, no solamente con los compromisos nacionales, sino también con los compromisos internacionales y con la construcción sustentable dentro del mismo ministerio, generando las políticas públicas y los estándares para la construcción sustentable a nivel nacional. Así hemos llevado adelante la calificación energética, la certificación de vivienda sustentable. Vengo saliendo de un seminario de instrumentos de fomentos financieros, tributarios y normativos para la construcción sustentable a nivel nacional. También hemos llevado adelante lo que es la agenda de madera, ¿ya? Que es como dentro de todo lo que me voy a focalizar, ya que es un elemento fundamental que nosotros confiamos como país, que la madera es el material del futuro, ¿ya? Y así lo han hecho otros países a nivel mundial, pero creemos también que la madera es un plus que nosotros tenemos como país. Somos los 10 productores más, son unos países, son los 10 países productores de madera a nivel mundial, pero por sobre todo creemos que la madera viene a solucionar muchos temas de sustentabilidad, sostenibilidad, industrialización también, ¿ya? Un tema importante que nadie se quiere hacer cargo, y siempre digo, en Chile existe un dicho que dice el fierro caliente como que nadie lo quiere tomar, ¿ya? Que es el tema de los residuos en el ámbito de la construcción, y eso es brutal a nivel mundial, ¿ya? Cerca del 20, incluso el 30% de los materiales que se generan en la construcción o que se compran para la construcción se convierten en residuos. Y la construcción está generando mucho residuos a nivel mundial. Entonces, también nos estamos haciendo cargo de una estrategia de residuos de la construcción a nivel nacional y obviamente queremos compartirla si es necesario en las próximas reuniones con ustedes. Desarrollo normativo distintos, acreditación de sistemas constructivos no tradicionales, sistema de implementación BIM es importante dentro de la cartera y la experiencia por parte de nosotros, que el BIM viene a solucionar muchísimos temas de productividad y también obviamente de residuos, por ejemplo, la calidad en cuanto a fiscalización técnica de obra y los instrumentos que se están realizando para poder hacer la fiscalización en planta de los elementos industrializados, estudio y convenios con distintos actores y proyectos ejemplificadores ya son los proyectos detonantes que, por ejemplo, hoy día podemos decir que tenemos proyectos en mediana altura en cuanto a vivienda en madera, en 4 pisos, que se está construyendo a nivel nacional. En cuanto a innovación e industrialización, todo digitalizado. Eso es lo que estamos llevando adelante y lo que estamos trabajando. Pueden ingresar a la página de Diseña Madera o en su efecto la página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde se encuentran las distintas soluciones constructivas de madera a nivel nacional. Son más de 168 construcciones que nosotros colocamos a disposición como ministerios, tanto de muros, entrepisos, techumbre, ventanas, para que los diseñadores puedan tomar en consideración y puedan estar o utilizarlo a nivel nacional. Y ahí encontrarán las fichas técnicas, componentes BIM, fichas de desempeño, AutoCAD y todos los ensayos correspondientes que tienen las distintas soluciones habitacionales. Entonces, queremos digitalizar y colocar a disposición también. Hoy en día la información no es de uno, sino que es de todos, ¿ya? Y hay que ver la mejor forma de poder colocar a disposición la información de toda la comunidad. En cuanto a la iniciativa de construcción sustentable, existen 4 ejes fundamentales que hemos trabajado en la construcción de madera, y aquí me quiero focalizar solamente en madera, ¿ya? Como elemento constructivo o material de la construcción que nosotros vemos un futuro importante a nivel mundial. Hemos abordado las brechas normativas, hemos especializado a los trabajadores y empresas, hemos llevado la certificación y el control de calidad en la construcción y por sobre todo hemos mejorado la percepción de los materiales, del material de la madera en la comunidad. Hoy en día si uno comenta sobre madera, o si comentaba un par de años atrás, comentaba sobre madera, lo veía como un material muy vulnerable, muy de termita, muy de incendio, muy de campamento, muy de sectores precarios. Pero hoy en día la madera ha tenido un salto cualitativo en cuanto a su atributo, y podemos decir que sí, por ejemplo, en cuanto a la certificación que existen en los anaqueles de las industrias, madera bien certificada, con tratamiento correspondiente a termita, con tratamiento correspondiente al fuego, para poder llevar de adelante una mejor construcción. Son 5 ejes fundamentales, y hemos sido súper ordenados y súper juiciosos en esto. Hemos trabajado en cuanto a normativa, actualizar la normativa, en cuanto al control de calidad de la madera, en cuanto a diversificar soluciones, lo que le comenté anteriormente, en cuanto a capacitar y difundir, y en cuanto a los proyectos detonantes. Eso no hemos trabajado solamente solo, sino que hemos trabajado con distintos actores, con Corma, con distintos actores públicos, también privados. Hemos hecho 43 normas, hemos hecho estándares para el rotulado, hemos hecho diversificar también las soluciones constructivas a nivel nacional. Por ende, hemos llevado una agenda que
ha sido ordenada y bien valorada a nivel nacional. Y en cuanto a construcción de madera, especialmente de alto estándar, que lo hemos llamado así, a los proyectos que hemos llevado adelante, en cuanto a vivienda unitaria, pero también edificio en altura, hemos hecho el diseño, hemos hecho la calidad, hemos trabajado en la calidad de cada uno de los proyectos y también en poder facilitar las soluciones técnicas de los proyectos, y así nos ha llevado también a distintos proyectos que hoy en día existen, y podemos decir que, por ejemplo, en Chile ya estamos trabajando en proyectos de mediana altura en cuanto a madera, y pronto a licitar proyectos también en altura, que son de 6 pisos en madera para 160 departamentos de alrededor de 60 metros cuadrados cada uno. Entonces podemos decir que hemos sido ordenados, hemos sido juiciosos, hemos trabajado en una agenda importante, incluyendo a distintos actores para llevar proyectos de donante a la familia a nivel mundial. Muchas gracias. Erwin, muchas gracias. Estaba yo pensando en una paradoja, cómo los viejos materiales hoy se convierten en nuevos materiales, ¿no? Como en nuestra visión, todas las construcciones que empezaron siendo de madera y después, de cierta manera, le fuimos poniendo una serie de dogmas a estos materiales. Hoy con la tecnología y con una visión integral, pues esto con la digitalización y con elementos nuevos que permitan darle mayor resistencia y resiliencia en este sentido. En el caso de Chile, alta sismicidad y también enfrentamiento a desastres de carácter natural. ¿Cómo se conversa acá? Te lo agradezco mucho, Erwin. Vamos a seguir dialogando. Hay una pregunta que te pedimos que al final, una vez que todos tus colegas acá estaré, podamos responder. Una pregunta de María Paz, pero si quieren, al final vamos a esta ronda de preguntas y respuestas. Pues vamos a continuar con esta conversación. Maynor Rodríguez pertenece a una organización gestionando hábitat. Él, junto con la Comisión Económica para América Latina, la famosa CEPAL, que está sentada en Santiago de Chile, desarrolló un estudio en donde hicieron una comparación en términos de materiales y sistemas constructivos en 3 países de la región de América Latina, Costa Rica, Colombia y México, tratando de identificar escalas de mercados, escalas de cobertura de atención de vivienda social. Y hoy nos va a hacer favor de presentar los resultados de ese estudio, en donde focalizaron sus conclusiones en identificar cuál es el impacto en términos sociales, el impacto en términos ambientales y sobre todo también el impacto en las economías locales y regionales a partir de la integración de estos sistemas y materiales de construcción. Maynor, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Gracias, Tulio, y gracias, Mónica, también por esta invitación a participar en este evento. Pero realmente yo lo que les voy a compartir es casualmente una consultoría, un estudio que le hicimos a CEPAL, como mencionaba Tulio anteriormente, y el objetivo fundamental era hacer una comparación de sistemas constructivos ya aplicados. O sea, lo que CEPAL quería, perdón, ¿cómo se llama para atrás? Lo que CEPAL quería no era hacer un análisis experimental y mucho menos, sino partir de un análisis de mejores prácticas, de prácticas que pudieran ilustrar y analizarse con respecto a sistemas constructivos tradicionales en cada país. Escogimos 3 países con 2 criterios fundamentales: tamaño de país y región. Entonces escogimos un país grande, un país mediano, un país pequeño, uno Centroamérica, otro Sudamérica y otro Norteamérica. Entonces, al final, México, Costa Rica y Colombia. Y el criterio era, en pandemia, teníamos solo la posibilidad de hacer estudios desde el punto de vista de escritorio, ¿no?, de gabinete, y no teníamos oportunidad de poder visitar y demás. Eso lo hicimos a final del año pasado. Entonces, a partir de ahí hicimos el estudio y el planteamiento que se hizo fue básicamente en una matriz que tiene 3 escenarios. Un escenario unifamiliar, viendo la vivienda como una unidad. El escenario de la ampliación de vivienda, o sea, no solamente que el sistema constructivo sirva para hacer casas nuevas, sino cómo ese sistema puede hacer lo que más se requiere para disminuir el déficit. Recordemos todos que el déficit en América Latina es más cualitativo que cuantitativo. Y entonces, pues la parte de ampliación, mejoramiento de vivienda también era muy importante. Y el otro, el elemento de la vivienda vertical. También igualmente, la vivienda ciudad, el aprovechamiento del suelo es un elemento de sostenibilidad. Entonces, la aplicación de ese sistema, no solamente como unidad, también como proceso de mejoramiento y como proceso de vivienda vertical, de vivienda en varios niveles. Y a partir de ahí, esto se hizo en 3 ejes: en un eje económico,
En un eje ambiental, el eje económico pasaba por el tema de los costos, hicimos un análisis de costos de cada uno de los sistemas constructivos, comparando siempre contra el sistema tradicional. Siempre había una línea base. La línea base de cada país, definimos en cada país cuál era un modelo base, identificamos, medimos las variables de ese modelo base y después medimos las del modelo en cuestión. Se seleccionaron 3 modelos en cada país. Y en uno de esos modelos estaban los 3 países. En los mismos, era un modelo que se escogió para los 3 países para evaluar también la variable país. Entonces, al final tuvimos 7 modelos que analizamos. Bajo la línea económica, por el tema de costo, para la línea ambiental, lo que medimos fue la generación o la estimación de generación de la huella de carbono, de la liberación de carbono, y el eje social. Y el eje social bajo 2 elementos. El elemento de la adaptabilidad a la cultura de ese sistema constructivo, a la región, y también desde el punto de vista de la generación de empleo, porque también lo que se quería es cómo lograr que estos sistemas constructivos participen en la reactivación económica de los países. Y el análisis de costos y el análisis de cada una de estas cosas se hizo en los 3 niveles. En los trabajos preliminares, en la construcción y en la postconstrucción. O sea, el tema del costo no solo se refirió al proceso constructivo, sino también a las actividades previas. ¿Cuánto cuesta el diseño? ¿Cuánto cuestan los estudios preliminares? Y también a las actividades post. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Cuánto cuesta el continuar con este sistema en el país? A partir de ahí, solo como algunos ejemplos, no voy a detenerme mucho por el tiempo que tengo. Este fue el modelo que escogimos en los 3 países, el modelo de casas construidas con bloques de plástico completamente reciclado, plástico, fundamentalmente plástico PET. Este se usó en los 3 países, se usó en Colombia, está en Costa Rica, México y Colombia, entonces se midió en los 3 países. Entonces aquí como ejemplo también se hizo un análisis de beneficios y riesgos de cada uno de los países y la cuántica para cada uno de ellos, de forma tal que pudiéramos valorar qué riesgos, qué beneficios teníamos para cada uno de estos sistemas desde el punto de vista económico, ambiental y social. Otros 2 ejemplos que vimos fue construcción en madera modular. Un ejemplo acá en Costa Rica, una comunidad en donde no solamente el modelo de vivienda busca la sostenibilidad, sino el modelo de urbanización y busca el tema de la minimización del riesgo por el tema de inundaciones y demás, por el tipo de terreno y por la zona. Este es un modelo de construcción modular que se aplicó y que también se valoró. Acá también otro ejemplo aplicable es en Medellín, Colombia, la aplicación de ecoconcreto, es decir, concreto hecho con residuos de concreto, un poco lo que hablaba Ervin hace un momento, qué hacer con los desechos de la construcción. Este es un modelo constructivo que se utilizó con los desechos de la construcción, con los desechos del concreto, volver a ser concreto. Este es un modelo también aquí en Costa Rica de construcción que parece muy típica, pero tiene un elemento muy importante y esto es un esfuerzo de Hábitat para la Humanidad acá en el país y que bueno, que me imagino va a ser de utilidad en muchos países. En Centroamérica y en muchos de nuestros países la construcción con bloque es la construcción más tradicional, es la construcción que tiene más adaptación social a la familia, en el sentido que es un sistema que a la gente le gusta mucho por aspectos térmicos, acústicos y todas las ventajas que tiene. Esto es una mampostería modular que está hecha con arena de plástico. La arena con la que se fabrica este bloque, el agregado de este bloque, es 15% plástico, 85% pétreo. Y es una solución bastante interesante porque parece una solución como normal y tradicional, pero está generando el reciclaje de 6,000 botellas de PET por casa. Realmente el reciclaje es muy importante. Este es un proyecto de 100 casas, entonces pues imaginarán la cantidad de botellas de PET que se utilizaron para poder construir estos bloques. En general, este fue el dashboard que nosotros obtuvimos. Traté de hacerlo lo más grande posible y tomarme un poquito de tiempo para explicarlo lo más que podía, tal vez por lo menos las primeras variables, porque el modelo es bastante cuantitativo. Entonces, para todos los modelos se establecieron el modelo base. Entonces, ustedes pueden ver en la columna el C1, es el modelo tradicional país. Este es el caso Costa Rica.
Se hizo uno para cada país y se hizo uno general. Entonces ustedes pueden tener ahí cuánto cuesta el modelo tradicional en costo por metro cuadrado, cuánto cuesta el modelo C2, que es construcción con madera, cuánto cuesta el modelo C3, que es construcción con plástico, y el modelo C4, que es construcción con bloques con arena plástica. Eso nos da la posibilidad de comparación de costos. En el tema ambiental, ustedes pueden ver ahí cuánta liberación de CO2 pudimos estimar para cada uno de los sistemas constructivos. En el caso de la mampostería con plástico PET, no pudimos lograr obtener porque nos faltaron algunas variables al momento del estudio para poder obtenerla. Pero sacamos la liberación de CO2 para cada uno de esos elementos como temas cuantitativos e hicimos una valoración también cualitativa de esos sistemas. Además, en el tema social, lo que valoramos como variable cuantitativa fue la generación de empleo y la evaluación de la adaptación social del sistema a la cultura. Entonces, pueden ver ahí que en el primer sistema 20 personas, 17 personas, 17 personas en el otro caso, y así sucesivamente. Y la evaluación de cada uno de los sistemas de 1 a 5 con respecto a la adaptación a la cultura de la familia en la región. Para el escenario 2, que recordemos que era el tema de ampliaciones y mejoramiento de vivienda, también se valoró el aspecto económico y entonces se determinó cuánto costaba el metro cuadrado de construcción para el caso de ampliaciones y mejoramientos. En el caso de edificación vertical, también se determinaron los valores de costo de cada uno de sus sistemas constructivos de los que podían tener ampliación y valoración vertical. Y ya finalmente, algunas conclusiones del estudio. O sea, una de las cosas que determinamos a partir de las entrevistas, de juicios de expertos y demás que hicimos, es que para poder implementar este tipo de prácticas es indispensable el involucramiento del gobierno local y el gobierno central para que realmente podamos producir incentivos a la generación de este tipo de prácticas. Algunas de estas prácticas, especialmente las de Colombia, fueron promovidas mucho por el gobierno local. En el otro caso, en los otros casos tuvieron apoyo del gobierno central. Incluso en el caso de Costa Rica, el gobierno central estuvo dispuesto a pagar un sobrecosto por la construcción, un costo inicial mayor por la construcción debido a la generación de una certificación ambiental. En este caso se hizo con la norma EDGE promovida por el IFC del Banco Mundial. En cuanto a la inversión inicial, bueno, pues se determina que realmente en los casos de México, Colombia, pues se puede mostrar que hay sistemas alternativos que generan muchos beneficios, sobre todo cuando hay producción local. Porque, por ejemplo, el sistema constructivo de plástico totalmente, de bloques de plástico completamente, presenta mayores ventajas en Colombia y México, donde es producido a cosa distinta en Costa Rica, que desde el punto de vista energético y desde el punto de vista social, tiene menos ventajas porque no se produce en el país. Lo mismo de ese caso se da en el caso de Costa Rica cuando la madera viene de Chile, entonces el factor transporte, el factor de energía por el transporte afecta el tema de la sostenibilidad de ese sistema constructivo, porque hay que sumar no solamente el material como construcción, sino desde la fuente del material hasta su llegada. Realmente, otra de las conclusiones es muy importante el tema de las certificaciones ambientales, que realmente sí están generando algunos beneficios en el país porque se están reconociendo algunos costos iniciales, sabiendo que los costos finales y costos a mediano y largo plazo van a ser menores, y las certificaciones ambientales están dando como esa credibilidad, y creo que cada día más hay más apoyo hacia estas. Sí, la limitación que algunas certificaciones ambientales son un poco costosas, y en proyectos pequeños a veces el monto representa un valor importante. Y en el tema de la vivienda, es muy importante que el sistema constructivo también tenga la capacidad de poder generar soluciones verticales de forma tal que permitan no solamente generar sostenibilidad en el sistema constructivo,
en la construcción, sino que permitan generar elementos de sostenibilidad en el uso del suelo, en el uso de la infraestructura, en una infraestructura más eficiente, en un uso de suelo más adecuado, más eficiente, y que también genera algunos beneficios sociales como mayores espacios verdes y espacios de recreación. Esa es, en resumen, nuestra experiencia con este estudio que hicimos a CEPAL. Muchas gracias, Minor. Si me permiten, antes de comentar, quiero darle la bienvenida a Diego Aulestia. Diego Aulestia es el jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. No sé si, Diego, quisieras comentar algo o nos reservamos los comentarios al final de la sesión. Sé que este es un estudio que fue auspiciado por esta comisión y en ese sentido preguntarle a Diego si quisiera comentar algo o si lo hacemos en la parte final. Buen día, Tulio, buen día, colegas. No, muchas gracias. Efectivamente, este fue un estudio financiado por CEPAL, efectivamente por el interés que nosotros mantenemos en estos temas, buscando que, por supuesto, la inversión en vivienda tenga un impacto significativo sobre la dinamización de economías locales. Me hubiese gustado allí tal vez hacer una introducción, pero bueno, no hubo la oportunidad. En todo caso, muchas gracias, Tulio, y adelante, continúen, por favor. Muchas gracias, Diego. Gracias a Minor y sobre todo gracias también a la CEPAL y a su vocero, a Diego Aulestia. Yo creo que aquí lo relevante, Minor, es que nos dejas una línea base que creo que es muy interesante, que se puede utilizar para otros proyectos, ¿no? Tener claridad de cuánto es el costo por metro cuadrado, tener la claridad de cuál es la reducción de la huella de carbono, de cuál es la derrama en términos de generación de empleos, tener la claridad de la adaptación cultural que tienen los usuarios de esa vivienda. A mí me parece que son variables que permiten entender con mucha claridad cómo poder monitorear y pilotear otros sistemas constructivos en otras partes de la región. Gracias a Minor y muchas gracias a Diego por este estudio que están compartiendo el día de hoy. Si les parece bien, vamos a continuar con la conversación. Vamos ahora a platicar con Gabriel Lagos. Gabriel Lagos es director de Consolida, es una organización que está en Chile, que está dedicada a poder atender las necesidades de mejoramiento y ampliación de vivienda en zonas urbanas ya consolidadas, que también ese es otra de los elementos importantes que tenemos que tener cuando estamos pensando en nuevos sistemas y materiales constructivos que no sean tan invasivos, dado que ya son viviendas y conjuntos habitacionales consolidados. Y la idea es que nos platique cuál ha sido la experiencia que ellos han tenido en estos sistemas que han venido incorporando en estas zonas consolidadas. Adelante, Gabriel. Hola a todos, gracias. Sí, bueno, yo trabajo con Solida. Nosotros ejecutamos proyectos que tienen financiamiento, están financiados por los subsidios del Ministerio de Vivienda de Chile, así que tenemos ahí harto que ver con los temas de Erwin. Y también venimos saliendo de un programa de aceleración que se llama ShelterTech, que es un concurso que hizo Hábitat para la Humanidad para emprendimientos latinoamericanos. Salimos seleccionados y estamos ahí saliendo de ese proceso, así que también estamos bastante relacionados con las dos entidades. Bueno, es contarle nuestros proyectos de pequeños condominios que hacemos nosotros, que son de densificación habitacional y regeneración urbana. Para contextualizar, quería partir de una presentación, de un video del mismo Hábitat para la Humanidad, de cuál es el proceso de las viviendas en Perú, porque lo encontré bien interesante comparado con lo que hacemos nosotros. En Perú, por ejemplo, el primer paso para una familia es adquirir el terreno, habilitarlo, en general son zonas más pendientes, y construir una primera vivienda tipo D, como con materiales reciclados, de desecho, digamos, y para luego, unos años después, pasar a otra vivienda que es la vivienda tipo C, que es en materiales en general más livianos, en general de madera, y eso ya tipo año 9 salía en ese momento estudio, y ya unos años más tarde pasan a otro tipo de vivienda, que es la vivienda tipo B, que es una vivienda que hacen ya cuando está deteriorada la tipo C probablemente, y que es material sólido en un piso, para después dar paso a la vivienda tipo A, que es sobre esta vivienda que construyeron, seguir construyendo
hacia arriba. Y así en realidad cuando uno va, me ha tocado ir a Perú, uno ve cómo están en general las viviendas con los fierros todavía hacia arriba y ve como que está este proceso en desarrollo. Bueno, en Chile no se ve tanto, tal vez porque nosotros somos un país más sísmico, entonces la autoconstrucción en varios pisos no, en material sólido no se ve mucho, pero sí me pareció un referente relevante para los procesos que estamos trabajando nosotros. Porque en el fondo, ¿cómo ha resuelto Chile históricamente la vivienda para familias de escasos recursos? Entre el año 90 y el 2005 se apostó por salir luego con soluciones básicamente cuantitativas, en términos de generar muchas unidades en la periferia de la ciudad, donde había disponibilidad de terrenos grandes a bajo costo, y también con los temas que tiene la periferia, lejanía de los lugares de trabajo, pérdida de redes familiares, escaso equipamiento, y muchos de estos proyectos terminaron así. Entonces, de ahí, del 2005 al 2015, el Ministerio tomó una ruta distinta y apostó por una mejora de estándar en metros cuadrados, en materialidades, y también en las localizaciones. Bueno, que se notó en realidad, y esos proyectos tienen bastante mejores resultados. Y también hoy día, en el 2015 al 2021, yo diría que se está abriendo un nuevo foco. Partiendo de la pregunta, ¿para quién es la vivienda social? En general, para el 95% es para allegados. Yo sé que allegados es una palabra más chilena, se refiere a los descendientes que terminan cohabitando con los propietarios de las viviendas, digamos, el abuelo, los hijos, los nietos, todos terminan viviendo en el mismo terreno, y la mayoría de ellos no opta por una vivienda de subsidio y prefiere tomar otro camino, que es seguir viviendo donde estaban, porque no están dispuestos a alejarse de las redes locales, irse a la periferia, prefieren seguir viviendo, aunque sea en precariedad habitacional, hacinamiento, en barrios deteriorados y sin vivienda propia. ¿Y dónde están? En general en sectores bien ubicados. Este es un plano de la ciudad de Santiago, donde hay identificado 216.000 terrenos, casi el 10% de la superficie de la ciudad, de los terrenos de operación sitio de los años 60, que el Estado le entregaba a una familia un terreno y la familia se autoconstruía. El Estado a veces hacía también casetas sanitarias, que era un baño y una cocina, y en general la vivienda autoconstruida ahí. Y si uno compara en la misma ciudad de Santiago, a mano izquierda, lo que se ha hecho en vivienda social tradicional, que es más bien periférica, y estos lotes que están a mano derecha, se ve una oportunidad muy grande en términos de localización. Así era como eran las operaciones sitios en un inicio, y hoy día se ven así, digamos. Se han ido completando los lotes con distintas construcciones de distintos parientes, etcétera. Y bueno, y nace una oportunidad bien grande con el 2015, que el Ministerio lanza un subsidio de pequeños condominios, esta situación de familiares con allegados permite que en el mismo terreno se pueda solucionar una solución para cada familia. Hay una demanda potencial muy grande en estos 216.000 lotes. Si uno solamente toma el 5% de esos lotes y hace 2,5 departamentos por lote, tiene 27.000 viviendas. Si tomara el 50%, tendría 270.000 viviendas potenciales solo en Santiago. Y nosotros escogimos la comuna de Peñalolén, que tiene 12.000 de estos terrenos, para poder hacer nuestros primeros pilotos. Hicimos un levantamiento en un territorio y lo promovimos también en las ferias del sector. Hicimos muchas reuniones. Actualmente también estamos haciendo publicidad por redes sociales. Y empezamos a forjar alianzas con la red local del municipio de Peñalolén y con el Ministerio de Vivienda, con harta relación también con la División de Política Habitacional. Y en la medida que nuestros proyectos se empezaron a mirar, también el Ministerio lo empezó a ver, dijo, ah, chuta, esto se puede, no es letra muerta, y empezaron también a generarse adecuaciones normativas de financiamiento para lograr esto. Y acá es donde a mí me hace como el clic con respecto a eso que mostraba de la realidad en Perú, porque en el fondo lo que está proponiendo el Ministerio en este proyecto es pasar de la vivienda tipo C a la vivienda tipo A al tiro. O sea, en el fondo se demuele un tipo de vivienda, se hace la vivienda en el primer piso y se hacen los pisos siguientes, con todas las formalidades que exigen las normativas, que no son, en Chile no son fáciles. En el fondo las normativas técnicas son muy exigentes, de muy alto estándar, las normativas urbanísticas también. Y lograr eso no es fácil, es caro, y bueno, el Ministerio ahí ha estado también detrás de eso. Así es como se ve, por ejemplo, uno de los proyectos que teníamos proyectados. Acá se ve como la convivencia en términos del primer piso,
los adultos mayores en general, que eran los dueños originales de los terrenos, y ahí con sus parientes en los pisos superiores. Este es un departamento que es financiado por los subsidios del Estado de Chile, que es un departamento que tiene un estar comedor, cocina, logia, más 3 dormitorios y baños, son 60 metros cuadrados, y en el fondo a esto apuntamos nosotros. También en nuestro diseño se aborda cómo dar posibilidad de acceso a personas con movilidad reducida, e incluso también proyectar una futura ampliación en la medida que se vayan aumentando los núcleos. Acá está el proceso de cómo se hace estos proyectos. Se comienza desarmando lo que ellos tenían, y bueno, acá esta es una foto como bien decidora del proyecto, porque en el fondo acá tenemos los escombros, la máquina que los está sacando, pero por otro lado tenemos una vivienda provisoria donde sigue viviendo el beneficiario del terreno. Ahí está la beneficiaria viendo todo este proceso, la frazada, la máquina de coser, digamos, y se genera toda una dinámica bien particular en términos de la construcción. En términos de materialidades, nosotros, después voy a comentar un poco, pero lo que terminamos eligiendo después de varios pilotos fue a través de hormigón armado, y en lo que hacemos es mandar a hacer moldaje monolíticos de aluminio. Entonces, esto es una foto que se tomó en Malasia cuando estaban montando lo que mandamos a hacer. Estos moldajes permiten 1500 usos, y en el fondo el hormigón también es una faena que, si bien tiene un proceso de fabricación que requiere mucha energía, sí permite también generar menos desecho en el proceso constructivo. Acá está instalado con ferradura prefabricada, instalándose el proceso, o sea, el proyecto. Acá se ve el contexto, un pequeño pasaje de 6 metros de ancho, el camión, la bomba del hormigón, el camión 1, el camión 2, y en un contexto que, por ejemplo, acá está una vivienda de madera de emergencia que en Chile le llamamos media agua, y ese es el contexto en que nosotros estamos generando viviendas de alto estándar, que es algo que por lo menos a mí no me deja de llamar la atención. Acá es como se hormigona la losa y los muros con un hormigón de última tecnología que se llama el hormigón autocompactante, y que deja el muro y la losa hormigonados en una misma faena. Acá es como van quedando ya las obras gruesas, y cómo van quedando los edificios terminados. Acá una foto por dentro, y acá tenemos la situación inicial de una familia con su vivienda, su vivienda de emergencia aquí, su caseta sanitaria, etc. Y aquí ya a mano derecha la misma familia en su vivienda ya terminada. Nosotros, en términos de cómo industrializamos esto, cómo generamos escala en esta realidad tan particular, nuestra propuesta tiene que ver con una coordinación en términos territoriales y con el Estado también en términos de ir generando subsidios. Este es el proyecto 1, que fue nuestro primer piloto, que fue una estructura metálica. Después está nuestro proyecto 2, que fue este piloto de hormigón, tipología que dejó muy satisfecho a los usuarios, y que ahora vamos a seguir replicando. Y después de eso viene el proyecto 3, el proyecto 4, 5, que en el fondo están en distintas etapas. Uno está construyendo, otro está postulando, otro está preparándose, etc. Y en términos de intervención territorial también, este es un territorio que tiene 8000 terrenos. Los puntos negros son los terrenos en que nosotros hemos generado y construido estas viviendas o estamos postulando los subsidios. Y nuestra lógica industrializada, digamos, es que esto sea como tomarse el metro, digamos, de que hay un proyecto, a los 5 minutos viene el otro, no son 5 minutos como el metro, serán 3 meses, digamos, pero en el fondo uno va interviniendo el territorio, y en la medida que las familias se van entusiasmando y cumplen los requisitos, se van haciendo los proyectos, el proyecto 1, detrás el 2, el 3, el 4, y en términos esto tiene una virtud en términos de organización constructiva, que genera como una carta Gantt. Este es el proyecto 1, el 2, o sea, el proyecto 3, el 4, el 5, el 6, este es el año 2021, 2022, 2023, y en el fondo va generando una carta Gantt de continuidad de obras, que por ejemplo la faena de los moldajes es la que está acá en color verde, está la faena de la demolición y el radier, y acá están las faenas de terminaciones, y en el fondo se genera un sistema industrializado de una intervención territorial con continuidad de obra de una misma tipología, y esto bajo la lógica de tener un proyecto tipo que logre economías de escala en términos de diseño, y baja la incertidumbre en aprobaciones de proyectos. Hay integración vertical en
nosotros que diseñamos los proyectos somos la contraparte de las familias y también los construimos, nos facilita la logística porque estamos en un mismo sector con las bodegas, la oficina, etcétera, trabajamos con un mismo municipio, tenemos costos conocidos porque es una unidad que vamos replicando, entonces sabemos cuánto ocupamos de cada material, sabemos cuánto vale la mano de obra, también eso logra mejores rendimientos porque las personas que trabajan en esto son cuadrillas que tienen continuidad en su trabajo, no como en la construcción que en general una persona trabaja en una obra 6 meses, después la echan, se va a la otra. Nosotros apostamos por tener continuidad con las personas y esas personas también ya saben perfectamente cómo hacer su trabajo, ya se equivocaron, ya lo arreglaron, entonces ya ahora lo saben hacer bien desde el principio. Hay continuidad operacional en la constructora, que eso también genera un ahorro significativo de los gastos generales, pero tiene la ventaja de que al ser varios lotes hay un riesgo atomizado. Entonces, por ejemplo, si hay un problema legal o un problema de suelo en uno de los lotes, eso te impacta en 20% del contrato, no en el contrato completo, y se puede seguir con los otros lotes. Entonces eso también es bueno. Y ahí tenemos este proceso que es de regeneración urbana, aquí 2 viviendas que ejecutamos de nuestro proyecto 1, ahí en el cuadrado rojo una que se demolió y que ya está ejecutada en el proyecto 2, y acá a mano derecha otra vivienda que estamos postulando que es de nuestro proyecto 5, y con eso vamos generando un proceso de regeneración urbana en el territorio. Y yo creo que es importante ver en esta foto, por ejemplo, también, si bien hay viviendas como la del proyecto 5, que está ahí a mano derecha, que de todas maneras vale la pena reemplazar por un condominio como el que nosotros hacemos, también hay vecinos que han consolidado bien sus viviendas de manera autónoma. Por ejemplo, acá la casa que está entre estos 2 lotes, que uno dice, oye, ¿por qué no fusionamos lotes y hacemos un gran proyecto? No, porque acá hay un lote que necesitaba otro, y acá hay un vecino que tenía una buena solución y está bien que se quede así, lo mismo que el vecino de acá atrás. Entonces, de alguna manera, uno va buscando estos poros de vivienda precaria y los va reemplazando por estas nuevas viviendas. Los aprendizajes que nosotros tenemos de esto es que, bueno, la familia postulante aporta el terreno, entonces uno ya no tiene que mirarlo como el beneficiario simplemente que se reemplaza, o etcétera, sino que es el socio. Si él sale el terreno, se acaba el proyecto. Para ellos es una decisión compleja porque tienen que modificar su propiedad, ya no es solo de ellos, sino que también es de sus parientes, tienen que demoler lo que tienen, que es algo que les ha costado hacer durante la construcción, o sea, y tienen que ver dónde se quedan durante la construcción, que es un tema importante, y tiene que ser en tiempos rápidos porque las realidades familiares van cambiando, la gente se va muriendo, va naciendo, se va emparejando, se va separando, y el MIMBU tiene requerimientos en términos familiares para que le da los subsidios, y hay que preocuparse de que eso no varíe mucho. También y nos invita a ver cómo abordamos con economías de escala estos proyectos del lote a lote, donde la normativa urbana, que al principio no existía porque era todo autoconstruido, de repente se empieza a visualizar en lo que nosotros vamos materializando con los recursos públicos, y bueno, y se requiere el desarrollo de una industria distinta, que pueda trabajar en una escala un poco más menor, pero que pueda abordar los requerimientos administrativos del Servio, y con esto ha comenzado yo creo una nueva etapa de vivienda social en cuanto a regeneración urbana. En términos de lo último, en términos de los temas de materialidad y limitaciones constructivas, en el territorio está la temática del poco espacio para trabajar y la poca accesibilidad para elementos de gran tamaño. Por ejemplo, en este sector nosotros intervenimos ese terreno está en el fondo de un pasaje que tiene 4 metros de ancho, está ahí al fondo donde está esa persona, esa es la entrada del terreno. Y claro, nosotros decimos, acá está por ejemplo la bomba de hormigón que no pudo sacar el brazo porque no podía pasar sobre la casa de un vecino, es ilegal, y se tuvieron que poner ductos para poder llegar ahí, lo mismo sacar los escombros por carretilla. En el fondo hay una lógica que la parte de industrialización hay que ver bien cómo se toma. En términos normativos también como decía Erwin, ellos van avanzando en términos del ministerio, pero nosotros como empresas que necesitamos ir haciendo proyectos para vivir, digamos, en el fondo el Servio, cuando uno se enfrenta al Servio, que es la parte ejecutora del MIMBU, ellos aprueban y financian proyectos que están bajo normas existentes. Entonces, si uno quiere hacer algo muy innovador en términos de material, tiene que pasarse 2 años hablando con el ministerio para que se lo aprueben, para poder hacer un proyecto. Entonces, eso también es un marco que nosotros tenemos y que sabemos que tenemos que cumplir. En términos de requerimientos técnicos, la aislación acústica y la resistencia al fuego son críticos en los proyectos que uno necesita mayor densidad. O sea, tiene que tener buena resistencia al fuego con el vecino, tiene que tener buena aislación acústica con el vecino de arriba, y eso, por ejemplo, en madera o en estructura metálica, es difícil lograrlo con soluciones simples, y el hormigón armado en ese sentido para nosotros eso ha sido parte de lo que nos ha llevado a trabajar
con ese material junto con las preferencias de los usuarios. Los usuarios, en términos de materialidades, la madera lamentablemente aún la siguen viendo así, que en el fondo es su casa deteriorada, que se la comieron las termitas, que no quieren volver a exponerse a las plagas de termitas de los sectores. Y en el fondo, y lo digo porque en el fondo es el sentir de las personas. En mi caso, yo arreglé mi casa hace unos años y lo que la agrandé lo hice en madera, digamos, pero en el fondo también de alguna manera uno tiene que asumir como las preferencias culturales de los lugares donde está trabajando, y en ese sentido a mí me llama mucho la atención la valoración enorme que tienen las personas en Chile le dicen la casa sólida, digamos, la casa hormigón, y en ese sentido, como uno necesita meterse en los terrenos de las personas, también el llegar con este tipo de solución constructiva abre muchas puertas porque es muy valorado. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que nosotros hemos ido haciendo como empresa, con el apoyo también del Ministerio de Vivienda y el financiamiento del Ministerio de Vivienda acá en Chile, que es un modelo bien particular, porque en el fondo a mí me dicen, no, tú trabajas en negocio business to government o business to... Y digo, sí, de alguna manera el Estado es el que financia, pero yo tengo que trabajar con las personas y para las personas. Al final mi cliente igual es el beneficiario del subsidio, él me permite a mí ejecutar el subsidio, él pone su terreno, entonces es como una dualidad de tener como dos clientes, la persona y el Estado, que es el que pone las exigencias y los recursos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo que es B2B2C, ¿no? Sí. Yo sí lo vería pensando siempre en el usuario final, en la familia que va a ser beneficiada con esta transformación como lo estás planteando. Yo me quedo con una idea, no sé si todos los que estamos hoy aquí en la conversación, pero la importancia de la logística de operaciones. Muchas veces se nos olvida esa logística de operaciones y que se convierte en términos de estructura de costo en el principal impedimento, pero también en términos de practicidad y en términos de ejecución cotidiana, cómo poder llevarla a cabo, y donde muchas veces dicen, no, aquí no se puede, y se dan la vuelta y prefieren atender a otras familias en otras zonas geográficas o en otra calle aledaña, que no tiene, como tú planteabas aquí en el ejemplo, ese pequeño callejón de 4 metros cuadrados que impide los materiales tradicionales y los sistemas tradicionales de construcción. Gracias, Gabriel. Vamos a conectar la conversación. Decirles, tenemos traducción simultánea. En esta traducción simultánea está disponible en esta plataforma. En la parte inferior, ustedes tienen ahí en el lado derecho, en la parte inferior del lado derecho, un logotipo de un mundo donde dice interpretación o interpretation, dependiendo del lenguaje que tengan ustedes en su plataforma. Nos acompaña Sara Antos. Sara, thank you for joining with us. Sara Antos es especialista del Banco Mundial. Ella, y creo que aquí la conexión con lo que nos planteó Gabriel en su presentación es importante. Ella es geógrafa urbana del Banco Mundial y es parte del programa de vivienda resiliente de esa organización. Y le vamos a dar la palabra a Sara. Thank you, Sara. Thank you so much. Can you see my screen? Yes, Sara. Yes. Okay, great. So thank you so much for having me. I co-lead the Global Program for Resilient Housing with the World Bank, and this is a program that helps many different World Bank projects integrate resiliency into housing operations. And there's policy components, there's technology, and I am going to basically focus today on the technology, as that is the part of the program that I lead. And my background is in geography and in image. So when I joined this program, I started thinking about how can we use the technology that I was aware of and apply it to the housing sector. So, sorry, I'm just trying to change screens. Okay, so a standard way to use imagery is to look at the city level and start thinking about, how is the city growing over time? I'm guessing a lot of people have seen similar type maps, and this is commonly used in World Bank analytical pieces. And you can start seeing, this is Cape Town, and over time, a city is expanding, and we can start classifying and assigning different colors to different years. We can also look at how a city is changing
over time. This is a city in Bolivia where we've started taking an image. This is a city that floods frequently, and we've taken this image and we've classified, you know, where are the neighborhoods that are flooding, where are the neighborhoods that are commercial industrial, where is it densely populated, where is it sparsely populated. And so looking at 2 different screenshots, we can also gather something about the city, and we can think more about how it should be planned, perhaps how it should be built more resilient and protected. But when we start talking about housing, and you're talking about neighborhoods like this picture I have here, I believe this one is from Guatemala, and you start thinking about how should we upgrade these houses, how should we help the people living in them, there needs to be more detail, right? I mean, those satellite imagery are mostly decisions, but at actual unit level, you're going to need more detail. So I started thinking about how we could image these types of priority neighborhoods or neighborhoods where there needs to be an intervention and gather information about it. So the approach that we have been using and the methodology we've developed has to essentially canvas these neighborhoods with imagery. So we take a drone, a fixed wing drone, and we cover high priority neighborhoods with very high resolution imagery. And then to learn something about not only the roofs, but also the facades of the building, we go through with street view cameras. So for the drones give us a lot of information about the rooftops. We get information about the quality of the roof, the height of the structures, the materials that are being used. And imagery is about 4 centimeters. So we also get information about like the size of the buildings, the area of the rooftops. Oh, here's an even better image. So you can see at a neighborhood level, this is a drone imagery that was mosaicked together. It's about 400 hectares. This is a neighborhood in Bogota, Colombia, and Borda Suacha. And in just a day, you can capture about 15,000 buildings. And then we apply some machine learning algorithms to automatically extract and delineate each one of these rooftops. A little bit of delay, there you go. So you can start to see the algorithm automatically delineating. And then we also get information about the heights of the structure. So because the drone is flying and taking so many photos, you can start putting together sort of a rough point cloud or a 3D model. And this is much less expensive than, you know, a LiDAR or something that's going to cost you a lot more money and obviously also have more precision. But you can still get a clear indication if you overlay the delineation with the heights of the building. So you can understand, you know, is this a 1-story, is this a 2-story? And as we start zooming out, you can really get a sense of the neighborhood. And if you were to do this at 2 different time periods, you can start seeing, for example, measuring the vertical growth of the neighborhood, not just the horizontal expansion that we can start gathering from satellite imagery. Other information we collect about the rooftops, as I mentioned, is material and condition. We sort of do broad buckets. We say, for example, is it a metal rooftop? Is it a wooden rooftop? There needs to be sort of a spectral signature material, and it has to be distinct enough. For the condition, we gather information about whether there's, you know, lots of material up top to hold it down, for example. Are there tires? Is there debris? If there's been some sort of a hurricane or a storm, you know, is there holes? Is there tarp that's been used to stop the rain from coming in? So those are the kind of things that we can start to detect. And if that's the case and it looks very precarious, we sort of label it as being a poor quality rooftop, and then we train the algorithm to find and search throughout the image for similar type structures. So from Street View, drive around with a 360 camera that you can see that's attached to this. Essentially, drive down as many streets that are navigable.
that the car can fit. It doesn't have to be some car, can be any, has good battery and, but yeah, so this allows us to gain information about all of basically what is happening truly on addition, see if what the predictions that the Street View imagery is detecting is the same as what the drone is telling us. One of the first, or I should say one of the inspirations to this work was interest in looking at seismically vulnerable structures. So buildings that are called quote unquote soft story and might have a lot of openings on the first floor, and then be quite heavy on the top with less openings, and so more likely to pancake during a disaster or an earthquake. And so you can see here, the algorithms are able to detect and distinguish between windows, doors, and garages. And so it's able to detect those from the street, and then we can attach that to that rooftop that I was showing you that we were able to detect from the drone and say, okay, is this a possible soft story? And obviously these are just predictions, these are algorithms. And so you then, before you were to really act upon them in any type of a construction or intervention, you would need to check this and validate this with an engineer. It needs to be supplemented. It can't be used on its own. We're also building a portal that pulls this information together so that people can start visualizing and seeing the data that's being collected and the characteristics that are being predicted from the machine learning. For each prediction, we also have a bit of a rating system. So confidence level on how accurate we think that prediction is, because depending on the variable and how complicated that variable might be, like material versus condition, there's definitely a range in the confidence and the accuracy. So making sure that as people consume the information, it's clear how good the information is, how reliable it is. Here's just a quick little GIF here of showing the machine learning in action. So it detects the building, and then it also detects, I think here is, we had a material and then a complete and incomplete. That was sort of a proxy to see if we could figure out if buildings are incrementally built, if it's still under construction, if it has a temporary roof, could we build an algorithm to detect that? And you can see that there's a bus in the way, there's all sorts of things happening. And as long as 50% of the structure is visible, the algorithm will try to make a prediction. And then lastly, I have this video here. I can't take complete credit for this. This is another company that made it, called Mapillary. But I think it does a really good job of visualizing how the algorithm is working, how it's detecting this objects that are that as you drive along, how it's able to predict things. I don't know how smoothly it's playing. It seems to be a little delayed there, but no, I mean, you can see that there's a lot of power in this approach and this methodology. I think that this is an excellent way so that cities can start creating an inventory of their assets, whether it be, road assets, which is more traditionally used for this type of imagery, but also Street View can tell you a lot about the housing. It can tell you a lot about how the city is working. You can detect piles of trash, you can detect graffiti. There's lots of indicators about how the neighborhood is functioning that can be detected through Street View. I'm gonna skip through the end of this. This last image here is in Bogota, Colombia, an image that we were putting together, and we're playing around with the idea of looking at some of our images and creating 3D. So each one of these little pyramids you can see is essentially the location of where the photo is being taken from the top of the vehicle. And because there's so much overlap with all of these different photos,
as it drives along, we're able to render a 3D image. And from that, you can start getting information about the accessibility. You can look at the sidewalk width. You can look at the height of the, the steps on the sidewalk. You can look at more in detail about the facades. We were also detecting some things like street signs, building signs. Is it a shop? Is it a residential? Is it both? So I guess I'll leave you with this image. But I think that there's lots that can be done in this field. We're sort of just scratching the surface. We've done this now in about 8 different countries. And I think it provides a very informative and useful data set that can be used during home improvement or home upgrading projects and programs that, whether it's during the preparation when you're trying to figure out how this neighborhood is, what's it composed of, what's it need, to also looking at, mid-construction as occurring, how is it going, to also, okay, let's say there has been a large intervention in this neighborhood, how did it finish? So there's lots of uses for this technology, but I leave it at that, and thank you so much. Thank you so much, Sara. It's another way for understanding the challenge of our interventions for neighborhoods and housings. Thank you so much. Vamos a continuar entonces. Creo que esto que nos presenta Sara nos permite cómo la digitalización puede ser una herramienta también muy importante para este mejor entendimiento. Yo creo que vuelvo a insistir en el tema de la estructura y eficiencia de costos, pensando en términos de la asequibilidad que deben tener estos procesos y sobre todo dirigido a las familias de bajos ingresos, pensando en la vivienda social. Y en ese sentido, le voy a dar la palabra a Gema Estrático. Gema Estrático pertenece a Hábitat para la Humanidad. Ella es la líder del país del Centro Terwiller, no sé si lo pronuncié correctamente, de Hábitat para la Humanidad, que es un centro que está dedicado a la innovación de vivienda. Adelante, Gema. Muchísimas gracias. Buenos días con todos, buenas tardes. Mi presentación de hoy, un placer estar compartiendo con ustedes. Ahí no sé si se ve. Sí, se ve perfectamente. Se ve tu modo de transición. Ahí sí. ¿Ahí ya pasó? Ya. Sí. Bueno, para nosotros es un gusto estar acá. Obviamente lo que queremos cambiar es lo que está detrás de esta foto, de estos carteles, y es que las prácticas actuales de vivienda implica que las familias incorporen elementos de tierra, infraestructura, financiamiento, materiales de construcción en estas etapas incrementales que son lentas y son costosas. Y como estaba Gabriel mencionando, nosotros hicimos en Perú ese estudio de tipologías de vivienda y hemos hecho que tardan un promedio de 30 años en construir su vivienda, que al final se ve como en esta foto, ¿verdad? Y la realidad es que las familias, sin importar qué es lo que existe en el mercado, es lo que compran para poner un techo sobre sus cabezas. Entonces ese es el principio del punto de partida del análisis que nosotros estamos proponiendo, y a partir de eso, como punto de partida, siempre el ciudadano al centro, ¿verdad? De todo lo que se diseña. Muy corto y bien rápido, nosotros somos Centro Terwiller de Innovación en Vivienda, somos parte de Hábitat para la Humanidad, somos un equipo global de 56 personas que lo que hace es trabajar en 3 áreas. Ahí Gabriel habló de cómo Consolida estuvo en ShelterTech, que es la parte de innovación y ecosistema de emprendimiento. También trabajamos en sistemas financieros de vivienda, que ese es nuestro know-how más importante y aporte desde el punto de vista de microfinanzas para vivienda, desde el Centro de Innovación. Y hace un poco más de 3 años se crean en 5 países del mundo, que es Perú, México, Kenia, Filipinas e India, plataformas de experimentación. Esos son los Shelter Venture Labs, que es de donde les hablo, donde estamos dedicados a estudiar comportamientos del consumidor
y cómo cambiar decisiones y prácticas de construcción. Y eso es un poco lo que les traigo hoy. Muchas preguntas de aprendizaje desde la experiencia de cómo incorporar tecnologías no convencionales al programa de subsidio de vivienda en Perú. Nosotros hablamos de construcción progresiva, no hablamos de autoconstrucción. Para nosotros la autoconstrucción como término no termina de describir el proceso que transitan las familias de bajos ingresos a la hora de pensar y construir su sueño de vivienda. Y en ese proceso hay que conocerlo. Entonces eso para nosotros siempre es ese punto de partida. Después les quiero demostrar qué es lo que dijimos, bueno, por dónde le entramos a la incorporación de tecnologías no convencionales al programa de subsidio, y si fuera ese el caso, ¿cómo lo haríamos? Y después 3 ejemplos concretos que estamos piloteando con empresas de materiales para que podamos ver algunos aprendizajes de esa experiencia y hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué aprendimos? Y este fue nuestro punto de partida. Testeamos tecnologías directamente con las familias y la incorporación a través de ferreterías locales, y eso no funcionó. En los patrones culturales, como decía Tulio, no permiten que las familias pongan en riesgo su inversión en vivienda y se van por materiales más tradicionales. Entonces, a pesar de que las familias ven un valor agregado en una nueva tecnología constructiva, y no están dispuestos a probarlos en sus proyectos de construcción. Y es un poco lo que decía también Gabriel, cómo les gusta ver sus procesos constructivos desde el punto de vista de la construcción de materiales tradicionales. Existe también la desconfianza de este nuevo material porque no se conoce, no está publicitado, por ejemplo, la incorporación de nuevas tecnologías, y entonces eso le da desconfianza. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿quién sería el actor indicado para incorporar tecnologías constructivas? Y empezamos a ver que las empresas de construcción que construían los programas de subsidio de vivienda podrían ser un actor interesante para poder ver cómo construyendo viviendas de subsidio en menor tiempo y a menor costo les podría dar mayor margen, y a partir de ahí se podrían implementar las tecnologías constructivas. Obviamente, los materiales también a los segmentos de bajos ingresos suelen ser más caros por temas de logísticos de distribución, como también estaba acá muy cercana a la experiencia de Gabriel de cómo llegar con estas máquinas de concreto para chorrear. No se puede. Y eso hace que sean más caros y que en definitiva los materiales de construcción a escala sean más difíciles de implementar. Y después nos dimos cuenta, no es que las familias solo toman decisiones acerca de qué materiales utilizar de acuerdo a la información que tienen en el mercado. Es como cualquier actor de mercado que compra lo que está disponible. Y que por otro lado, en realidad el tema estaba en que los proveedores de materiales y las empresas de construcción, o pequeñas empresas de construcción que dan servicio a estas familias, deben darse cuenta que si solo piensan en vender su producto, es decir, acá está mi producto, cómpralo, no necesariamente la familia lo va a comprar, sino que el proveedor de materiales debe agregar un valor adicional para poder hacer que su producto se venda. Entonces, desde el punto de vista de prueba y testeo con proveedores de materiales, lo que estamos descubriendo y aprendiendo, y es un poco lo que les voy a presentar hoy, es que los proveedores de materiales deben pasar de un modelo de negocio donde están enfocados en un mercado quizás clase media, clase alta, donde pasan de precios altos a altos márgenes a un volumen más bajo de ventas, y lo que le estamos pidiendo es que pasen a un modelo de negocio donde deben ofrecer su producto a un precio más bajo, con márgenes más bajos, pero a un mayor volumen. Y esa es la transformación que debe hacer el proveedor de materiales a la hora de llevar o querer llevar su producto al mercado de bajos ingresos. Entonces, estamos en este momento intentando trabajar con proveedores de materiales que quieren ir más allá de su modelo transaccional, donde acá está mi producto, cómpralo, y estamos aplicando pilotos cortos para la introducción de productos no convencionales en la cadena de suministro de vivienda. Y de acá
empezamos a pensar, bueno, pero ¿qué productos de mercadeo masivo están llegando a la base de la pirámide hoy? ¿Y por qué las familias comprarían marca en vez de precio? O sea, para que elijan materiales de calidad versus el precio. Y empezamos distintos ejemplos de empresas de celulares, son buenos, o de venta de electrodomésticos, también son importantes de conocer, o mismo Colgate, para llevar sus productos de mercadeo masivo, y eso es también hacia dónde vamos con esto. Entonces, sin más preámbulo, el reto de diseño para nosotros era bien claro, y acá es donde se estaba relacionando para nosotros el programa de subsidio de vivienda, donde ese es el primer paso muchas veces para una familia de bajos ingresos a construir su casa de material noble y formal, y cómo veíamos que el segundo piso que se construía, o la construcción progresiva de la vivienda, como nosotros la llamamos, se construía de forma informal, y que eso era una pérdida para todos los actores del sistema. Entonces, el reto de diseño que nosotros está al centro de lo que estamos tratando de trabajar ahora con proveedores de materiales, con maestros de obra y con empresas de materiales de sistemas constructivos no convencionales, es cómo los subsidios de vivienda son ese primer paso a una vivienda de calidad y formal. Y cómo ese segundo piso logramos que a través de la cadena de suministro de vivienda se vendan servicios de construcción que promuevan la formalidad y la introducción de sistemas constructivos no convencionales para alivianar y construir en menos tiempo a menor costo. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Y empezamos con las MIPES de construcción. Nos asociamos al gremio de MIPES de construcción que están autorizados por el gobierno a construir viviendas de subsidio. Y les hicimos una encuesta. ¿Cuánto demoraban en construir una vivienda si usarían un sistema constructivo no tradicional, que es el SCNC, si es que está certificado por el gobierno? Y acá es algo que también Gabriela hablaba de las normativas, y también Maynor lo mencionó, el tema de la importancia de las certificaciones y las normativas a la hora de poder llevar un producto o sistema constructivo no convencional al mercado, y el apoyo del gobierno es fundamental. Y si el 70% dijeron que lo usarían si eso evidencia ahorro por metro cuadrado. Y ahí estaba el corazón de la ecuación de cómo fomentar o entender, esto es un tema de viabilidad comercial, no es un tema de cómo introducir la tecnología o de estrategias de mercadeo, sino que tenemos que empezar por la viabilidad comercial que puede existir entre una pequeña empresa de construcción que hoy está construyendo la vivienda de subsidio y cómo se puede asociar a un proveedor de materiales autorizado por el gobierno para poder ser utilizado en el programa de subsidio. Y por otro lado, y ahí era 93% está interesado en innovar y de cambiar el diseño de la vivienda social utilizando sistemas constructivos no convencionales. Entonces, el problema empezó a cortar un poco más y lo empezamos a enfocar de forma diferente. Y acá era, bueno, entonces el problema que estamos tratando de solucionar es un número limitado de empresas de construcción que adoptan esos sistemas constructivos en Perú. Y surge la oportunidad del COVID. Empiezan a subir los precios de materiales de construcción, empezaron a incrementarse los costos de mano de obra y obviamente el subsidio de vivienda empezó a alcanzar para construir menos metros cuadrados. Y era, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con los sectores de mercado para unirnos frente a la pandemia y entrar a trabajar en cómo disminuir costos y acortar tiempos para aumentar la escala de las pequeñas empresas de construcción a la hora de construir? Entonces nos dimos cuenta que el punto era, y lo que estamos tratando de probar ahora es innovar en el desarrollo de modelos comercialmente viables y reducir ese tiempo de construcción. Y ahí surge la siguiente pregunta de aprendizaje. Ahí vamos quizás profundizando y agregando capas a nuestra implementación en campo, que cuáles son esas ventajas al introducir las MIPES para adoptar de nuevos materiales y si realmente existe la viabilidad comercial. Entonces, les voy a compartir la experiencia que estamos teniendo a la fecha con 3 empresas de sistemas constructivos innovadores, una ladrillera, una empresa de drywall y una empresa de techos aligerados, con Zunca, que es una MIPE de construcción.
El rol de Hábitat en este momento es el facilitador, ¿verdad? Nosotros articulamos los actores, tratamos de que negocien acuerdos comerciales para hacer las pruebas en campo y llevamos al proveedor de material a eso, decirle, hey, tenés que cambiar tu modelo de mercado si querés llegar a ese segmento, que probablemente sea bajar tus precios, disminuir tus márgenes, pero entender que tu volumen de ventas va a aumentar en el tiempo, y ese es el objetivo. Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando tratamos de, a partir de alianzas comerciales entre proveedor de material con la entidad técnica, nos encontramos con la familia del maestro de obra en campo? Y empezamos a sentir que qué era lo que pensaba la familia en la incorporación de este maestro de los materiales, y es que cualquier información de sistemas constructivos no convencionales, esa información necesita validarla con su maestro de obra. El maestro de obra tiene confianza de la familia. Y que por otro lado, después de que la empresa de construcción le hacía esa casa de subsidio, ya no pensaba nunca más en esa MIPE de construcción que le construyó la casa de gobierno del subsidio, sino que trabajaba esas ampliaciones con su maestro de obra. Por otro lado, también vimos que los sistemas constructivos no convencionales requieren de capacitación a los maestros de obra en campo y a las familias acerca de cómo manejar estos nuevos materiales. Y que deben esas capacitaciones estar explicadas de forma mucho más sencillas y coloquiales. Y que por otro lado, la MIPE de construcción, cuando trabajaba en la construcción de su vivienda de gobierno, no veía al maestro de obra como su mayor socio para promover la construcción de ese piso adicional para que sea formal. Por ejemplo, que la MIPE de construcción pueda vender servicios de supervisión de obra y de planos, para que, por ejemplo, no le sobre ni un ladrillo a la familia cuando empieza a construir de forma incremental o progresiva las siguientes etapas de construcción, y que lo haga de calidad. Entonces, el maestro de obra no ve a la MIPE de construcción como su socio en el negocio y viceversa. Y ahí es la oportunidad, es una oportunidad súper interesante que también estamos explorando. Acá, y ya para ir cerrando, la empresa Fortes hacen ladrillos cerámicos, los cortan en una planta con láser. Estos ladrillos, si ven, son 3 veces un ladrillo tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Que las viviendas se construyen mucho más rápido. Y miren el acabado de las paredes, queda mucho más nítido. Al ser cerámico, son resistentes al fuego y reducen el riesgo de agrietamiento. Esta empresa Fortes es una de las top 3 ladrilleras del país y que ha querido entrar a este segmento de distintas formas. Empezaron en conversaciones con nosotros diciendo que era un diseño de una casa de vivienda de interés social con mis ladrillos. Y para nosotros siempre fue, bueno, veamos cómo reacciona, hagamos pilotos cortos. Son 31 viviendas. Empecemos con 31 viviendas para que entiendas quiénes son los actores del mercado y cómo pueden ser tus aliados. Y a partir de eso vamos generando. Al día de hoy, en Fortes, lo que estamos tratando de hacer con ellos es delineando una estrategia de mercadeo mucho más enfocada para estar listos a la escala. Con Volcán también hemos hecho 40 viviendas y otra vez, Volcán está reduciendo el margen el precio de sus materiales, ¿verdad? Para incursionar en cómo llevar las paredes de drywall a las viviendas de subsidio, sabiendo que en Ayacucho, que es un clima mucho más frío, eso da mucho confort y calidad de vida a las familias. Y bueno, Volcán en este momento está siendo absorbido por Saint-Gobain, y ya estamos viendo a ver cómo podemos llevar estrategias, y estamos en la pandemia también ha atrasado cosas y evolucionado cosas en el contexto, y hacia eso le sumamos el contexto político de Perú, también nos podemos imaginar en qué estamos a la hora de llevar estas tecnologías. Pero son, otra vez, pilotos cortos en tiempos cortos. Viga Cero decidió emprender otro camino, y es que con la pandemia hubo muchos despidos de ingenieros de planta, y esos ingenieros se convirtieron en la fuerza de venta freelance al sector informal de la vivienda. Es hoy por hoy que están ganando las vigas prefabricadas. Y acá a la derecha, a la izquierda de esta slide, pueden ver cómo este presupuesto le está llegando a las familias de bajos ingresos, donde se está uniendo los metros lineales de techo
el ahorro en masa sísmica y mejor desempeño de esta tecnología. Esta es una tecnología con certificaciones de LEED y EDGE. Al ser techos aligerados, también hay un ahorro económico en el precio del techo, y está el comparativo de qué es con el material tradicional y qué es con viga acero, ¿verdad? Y estos presupuestos de esta forma se está mostrando a las familias de la base de la pirámide en ese lenguaje coloquial y sencillo que estábamos hablando de cómo llegar a las tecnologías. Por otro lado, también Viga Acero está piloteando esta idea de que el maestro de obra sea el socio del negocio, y está dándole parte de la comisión cuando los techos de Viga Acero llegan a las familias a través del maestro de obra que ya está capacitado. ¿Y cómo sigue? Pilotos rápidos en tiempos cortos. De eso se trata nuestro trabajo, y de eso se trata lo que ofrecemos a los actores del mercado que quieran innovar y llevar sus productos no convencionales al mercado. Siempre el usuario al centro. Para nosotros, siempre estamos elaborando retos de diseño, siempre estamos hablando de hipótesis, deben resolver necesidades de la familia, y es esa idea de que como los proveedores de materiales, las empresas, las MIPES de construcción, los maestros de obra, agregan valor a ese proceso de las familias que hoy, con la información que tienen del mercado, toman decisiones. Y cómo podemos hacer que esas decisiones sean en pro de la calidad y la incorporación de tecnologías constructivas no tradicionales. Y eso es todo. Gemma, muchas gracias. Yo creo que nos has presentado un ejemplo de cómo integrar a la cadena productiva, cómo detonar, estimular e incentivar a la cadena productiva, que me parece que es muy, muy relevante. De tal manera que esto permita no solamente ver el material, ver el sistema constructivo, sino elementos que ya muchos de tus colegas han mencionado. Ya lo mencionó Gabriel, ya lo mencionó Erwin, lo mencionó Sara, lo mencionó Minor, que tiene que ver con esta integración de la comunidad, de la familia, de la empresa de construcción, del proveedor de construcción, y tal vez un ente como el centro que ustedes pertenecen, en donde permite ir incentivando y acompañando este proceso para realmente poder generar esa transformación. Muchas gracias, Gemma, por tu intervención. Pues estamos concluyendo esta primera sesión del B-Lab. Hay algunas preguntas. Hay aquí una pregunta que le hacen a Erwin. La pregunta es, ¿qué se utiliza como protector ignífugo para la madera en el caso que has presentado, Erwin? No sé si quisieras atender esta pregunta. Sí, existen distintos químicos que se trabajan hoy en día como método de impregnación también dentro de la madera. Recordemos que la madera tiene un punto de fluidez muy distinto al hormigón y, para qué decirlo, con respecto al acero. O sea, hoy día cuando quemamos o se quema madera de mayor dimensión, no estamos hablando de tablas pequeñas, sino que mayor dimensión, estamos hablando de 3, 4 o 5 pulgadas, los porcentajes de ignición son muy pequeños con respecto al núcleo y también de fluidez. Por ende, y para eso existen distintos retardadores. Lo que estamos trabajando hoy en día en Chile es más que darle a la madera como como una capacidad ignífuga, que estamos potenciando eso. Estamos trabajando distintas capas, ¿ya? Que protegen a la madera ante el proceso de ignición. Ahí habían procesos, por ejemplo, o materiales como volcán, que se mostraba que existen distintos jefes, que lo llamamos nosotros dentro del ministerio, dentro de Chile, estandarizados, que retardan la ignición con distintas cantidades o distintos minutos en cuanto a los retardantes. Entonces, aparte de potenciar la madera como con distintos elementos impregnantes para poder llevarla adelante en procesos de ignición, lo que estamos haciendo también es trabajando con capas, los distintos elementos, y todo esto obviamente certificado en distintos laboratorios existentes a nivel nacional y certificados también por parte del Ministerio. Muchas gracias, Erwin. Espero que esta pregunta que nos hizo María Paz Sánchez haya quedado resuelta. Hay otra pregunta de Mario Peralta. Nos dice,
desde la perspectiva de un Ministerio de Vivienda, en este caso del Ministerio de Chile, ¿cómo están pensando, reflexionando y sobre todo promoviendo el fomento de materiales alternativos que tienen que ver con materiales reciclados, que tienen que ver con materiales que tengan una baja composición en términos de carbono, además de lo que ya has platicado de temas de la madera, pero sobre todo enfocado en el mercado de la vivienda social? Claro. El mercado de la vivienda social, bueno, básicamente en lo que es elementos constructivos con materiales reciclados, hoy en día en Chile se puede. La normativa chilena es bien estricta, somos los países con mayor comportamiento sísmico a nivel mundial. Por ende, si hay el tema que como Ministerio de Vivienda y Urbanismo no, o como país nos compete hacernos cargo del tema de sismográfico. Hoy día se puede hacer, pero no es fácil. No es fácil porque hay que, para elementos constructivos no tradicionales, como podrían ser estos tipos de elementos, que son por materiales reciclados, hay que hacer una serie de ensayos, y los ensayos están catalogados por la normativa existente hoy en día. Como bien decía Gabriel, ya alrededor de 10, alrededor de 2 años, poder certificar algún tipo de material o algún elemento constructivo no tradicional dentro del ministerio. Entonces, se puede hacer, pero no es fácil, y no es fácil por la normativa existente hoy en día a nivel nacional. Recordemos que al igual que el fuego, al igual que la termita, al igual que elementos constructivos no tradicionales, aparte de dar mejor confort a la vivienda, también es salvar vidas, y es parte de eso es lo que nosotros hacemos también con las distintas normativas existentes a nivel nacional. Muchas gracias, Erwin. Aquí hay otra pregunta que va dirigida a Minor y a Gema, en donde dicen, además de lo que ya identificaron ustedes como parte de la línea base como variables, costo por metro cuadrado, impacto de reducción de huella de carbono, adaptación cultural, generación de empleos, si volvieran a repetir estos estudios, hubieran implementar nuevos programas pilotos, ¿qué otras variables incorporarían a la línea base? Ok, bueno, de mi parte, tal vez quisiera también apalancarme en la pregunta anterior de cómo los gobiernos pueden promover, que es la que estaba respondiendo anteriormente Irving. Acá en Costa Rica, el gobierno está aceptando, está financiando el sobrecosto inicial de una solución habitacional de construcción sostenible, siempre y cuando se le demuestre el valor a futuro, que genera un valor, un ahorro a futuro, y siempre y cuando el sistema esté certificado, o sea, que la propuesta vaya con algún grado de certificación. Y como hay proyectos pequeños donde la certificación es muy costosa, está aceptando una declaración del output del software con el cual uno, en este caso Edge del Banco Mundial, uno demuestra que el output tiene la consideración de construcción sostenible. Entonces el profesional puede hacer una declaración jurada de que ese output es fiel del original, y entonces no exige la certificación y no está el pago de los 8,000, 10,000, 15,000 dólares que a veces exige un proceso de certificación. Bueno, y sobre esto, bueno, el trabajo que nosotros hicimos con CEPAL tenía la particularidad que se refería únicamente a la vivienda. Yo, de punto de vista ambiental, creo que se pueden medir algunos otros elementos, como lo que es la generación de desechos, ahorro energético en el mediano y largo plazo para las familias, y el tema del consumo de agua. Creo que son algunos valores que se pueden también medir con muchísimo más efectividad en este caso de la valoración ambiental. Desde el punto de vista económico, creo que con el costo inicial y el valor futuro de mantenimiento en las 3 fases, como lo hicimos en el estudio de CEPAL, que fue en estudios preliminares, construcción y postconstrucción, me parece que sería suficiente. Y desde el punto de vista social, se midió la generación de empleo y la adaptación a la cultura, ¿verdad? Creo que esos son elementos bien, pero bien importantes. Ahí podría medir uno también efectos de insolación, temas de térmico, de mediciones térmicas acústicas, serían algunos valores que uno también podría medir. Perdón, gracias, Mayra. No sé qué más si quieras complementar. Yo sí, complementando totalmente a Minor, yo creo que los indicadores que están incluidos en este estudio de la CEPAL son sumamente interesantes, definitivamente. La experiencia nuestra acá en campo tiene que ver con cómo ir incorporando indicadores de a poco, que nos puedan dar evidencia para seguir experimentando.
¿verdad? Empezamos con la viabilidad comercial, ¿por qué? Porque eso nos parecía que ese era el punto de entrada donde teníamos a una pequeña empresa de construcción relacionándose desde el punto de vista comercial con una empresa de proveedora de materiales, y eso disminuía el riesgo de entrada al mercado. Pero eso, en esa estrategia, estar como Habitat dentro de esas negociaciones comerciales ha sido fundamental, porque si no yo creo que se hubieran caído. ¿Por qué? Porque esa idea de tengo que disminuir el precio de mi producto para entrar a un mercado que no conozco, para ojalá vender a volumen. ¿Y quién me garantiza eso? Entonces, sí es ahí donde, desde el punto de vista de generación de evidencia, es fundamental tener estos indicadores desde el principio, los que está poniendo Minor, como para ver y segmentar escenarios de implementación y a partir de eso generar evidencia de si ese es el camino correcto para llevar a escala, ¿verdad? Muchas gracias, Gemma. Pues miren, estamos concluyendo. Vamos a, como ustedes saben, en la metodología tenemos una segunda sesión, que es un taller estratégico, en donde la idea es poder seguir profundizando cara a cara, bueno, más bien pantalla a pantalla, con cada uno de los expositores y con cada uno de los participantes. Quiero decirles que hoy tenemos participantes de 12 distintos países de América Latina: México, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Haití, Perú, El Salvador, Honduras, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y Colombia. Entonces, esta es una conversación regional, esta es la característica de estos B-Labs. En ese sentido, decirles que el próximo 15 de septiembre vamos a tener la sesión del taller estratégico y no me resta nada más que agradecer al Ministerio de Vivienda de Chile, a Erwin, a Paula Mújica, por haber motivado e incentivado a que organizáramos esta conversación. Y si esto es la primera parte, falta tener esta segunda parte en donde vamos a profundizar. En los próximos días les vamos a enviar a cada uno de todos ustedes, a cada uno de los participantes de esta comunidad que hemos venido hoy dialogando, preguntas muy específicas para que puedan hacer favor de respondérnoslas en la herramienta electrónica que les vamos a enviar, de tal manera que eso nos permita tener una línea base en la conversación que tendremos en el taller estratégico del próximo día 15 de este mes, el 15 de septiembre. Decirles también que es importante, les vamos a compartir las presentaciones, si están de acuerdo los expositores, a cada uno de los participantes, para que también les sirvan como referencia para ir armando y estructurando lo que serían estas conversaciones y discusiones durante el taller estratégico. Y bueno, agradecerles a todos ustedes, agradecerles a Mónica Ramírez, a Erwin Navarrete, a Minor Rodríguez, a Gabriel Lagos, thank you very much, a Antos, a Gemma Estrático por su participación el día de hoy, y decirles que nos vemos el próximo 15 de septiembre. Yo creo que los retos son muy interesantes y me parece que esta discusión que siempre está en la mesa, hoy como que se le empieza a ver pies y cabeza, se le empieza a ver rostro, se le empieza a ver nombre y apellido, y creo que aquí lo importante, como siempre se ha dicho, es cómo acelerar ese proceso de transformación, cómo hacer esta reducción de estructura de costo y fundamentalmente cómo poder atender eficazmente a las familias de bajos ingresos. Entiendo que ese es el propósito de que todos los que estamos hoy aquí reunidos lo tenemos muy claro. Muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos el próximo 15 de septiembre. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. A todos, gracias. Adiós, Tulio, adiós, Mónica, muchas gracias. Gracias, Paula, que te mejores, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Chao. Tulio. Cuídate, chao. Pues. Buen día.